Sean bienvenidos a una cápsula más de Gente Univa. El día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos y las garantías constitucionales. Los derechos humanos son normas que protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estas rigen de la manera en la que convivimos y cómo nos relacionamos con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. El día de hoy nos acompañará el profesor Rolando Flores Ayala, quien nos compartirá sus conocimientos sobre derechos humanos y garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente denominada Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Primera pregunta, ¿cuál es su definición de derechos humanos y garantías constitucionales? El concepto de derechos humanos es un concepto bastante amplio, pero podríamos decir que es un conjunto de prerrogativas conformadas por normas jurídicas, por principios, cuales están encaminados para garantizar los aspectos más fundamentales de la vida del ser humano, en el cual pone límites al poder para que no pueda violentarlos por acciones o por omisiones y que siempre buscan la dignidad humana. Entonces, sin los derechos humanos, las personas no pudiesen alcanzar la felicidad. Por eso se deben de garantizar y hoy el Estado mexicano, a través de la reforma del 2011 constitucional, se deben de garantizar los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías constitucionales? Bueno, hablar de derechos humanos es hablar también de instrumentos internacionales. Cuando nosotros estamos hablando de derechos fundamentales, nos ceñimos a los artículos constitucionales del 1 al 28. El 29 consagra la excepción a estos derechos humanos cuando se puedan suspender, cuando el Estado mexicano tiene facultades de suspenderlos. Anteriormente se conocían como garantías individuales, pero a raíz de esta reforma del 2011, hoy las garantías son todos aquellos mecanismos constitucionales para reparar los derechos humanos en dado caso de haber sido violentados por alguna autoridad, y estos están establecidos a través del amparo, de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Es decir, son mecanismos jurisdiccionales para que a los ciudadanos se les puedan resarcir esos derechos y puedan continuar gozando de ellos. Algunas instituciones que regulan los derechos humanos son el Sistema Nacional de Protección Jurídica de los Derechos Humanos, el Sistema de Protección de Derechos Humanos No Jurisdiccionales, organismos supranacionales y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué instituciones regulan los derechos humanos y qué acciones se llevan a cabo para que no se violenten estos mismos? Bueno, nosotros tenemos 4 sistemas de protección de derechos humanos. Primeramente, tenemos dentro de nuestro derecho interno, tenemos el Sistema Nacional de Protección Jurídica de los Derechos Humanos, que es a través de órganos o de autoridades jurisdiccionales. Pero también tenemos un sistema de protección de derechos humanos no jurisdiccionales, que es a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene su fundamento constitucional en el artículo 102, apartado B. Pero también, a su vez, dice este mismo texto de la Carta Magna que todas las entidades federativas también tienen que tener sus propias instituciones defensoras de derechos humanos. Entonces tenemos las comisiones estatales de derechos humanos. También tenemos organismos supranacionales, es decir, instituciones internacionales encargadas de proteger los derechos humanos, como es la Organización de las Naciones Unidas a través de su vertiente del sistema de protección de derechos humanos. Pero también hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo internacional jurisdiccional que hace que se hagan valer y respetar los derechos humanos, que hoy en día, a través de una resolución muy importante de la Suprema Corte, aceptamos la jurisdiccionalidad de una corte supranacional en nuestro derecho interno. Es decir, que es vinculante, que son obligatorias las resoluciones que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano. Las garantías constitucionales son enormemente importantes en cualquier democracia porque permiten poner un límite a algunos abusos que podría llevarse a cabo por parte del Estado. ¿Cómo funcionan las garantías constitucionales? Bueno, las garantías constitucionales, el amparo lo puede interponer cualquier ciudadano que crea que ha sido violentado su derecho.
Pero no nada más a raíz de esta reforma del 2011 se hizo una reforma a la ley de amparo que no solamente un ciudadano, sino también proceden ya las acciones colectivas. Es decir, que nosotros como sociedad podemos interponer amparos por violaciones de actos. Por ejemplo, si alguna persona o alguna empresa está violando el derecho humano a vivir en un ambiente sin contaminación, nosotros como colectivo podemos hacer un amparo, es decir, una garantía constitucional para que se resarza ese daño, y entonces hoy cambia una figura jurídica muy interesante, que ya no nada más es el interés legal, que es decir, que cualquier ciudadano pueda demostrar que jurídicamente le afecta a su propiedad, sino que también hablamos del interés colectivo. Por ejemplo, lo que te estoy mencionando en estos momentos, nadie puede acreditar que es dueño del río Lerma, porque nosotros tenemos un interés sí legítimo sobre el río Lerma, porque tenemos ese derecho humano. Entonces el amparo abre la posibilidad de que nosotros podamos interponer este mecanismo de protección en una acción colectiva cuando nosotros podamos fundamentar que tenemos un interés legítimo sobre que el río Lerma no tenga contaminación. Bueno, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra actos y contra leyes. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático que se ha conocido como una ley antihalconeo en Michoacán. Hablando que estamos nosotros en Michoacán, el Congreso de Michoacán quiso sancionar a toda persona que por cualquier medio publicara la ubicación de un elemento de seguridad pública fuese sancionado con una pena privativa de la libertad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad, es decir, revisar si este texto secundario estaba en coordinación con el texto constitucional. Y se llegó a la conclusión de que violentaba el derecho humano de acceso a la información y a la libertad de expresión. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad dejó inválido este precepto legal establecido en el Código Penal. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad es la valoración que hay de textos secundarios que no alcanzan el nivel de constitución para saber si están en sintonía y protegen los derechos humanos. Y las controversias constitucionales son un poco más de ámbito de competencia entre el Estado, los municipios, entre la Federación, municipios y estados, para saber a quién le corresponde una responsabilidad o bien la facultad de hacer valer una norma jurídica. Entonces, estas son las tres mecanismos o garantías constitucionales establecidas para protección de derechos humanos. ¿De qué países podríamos tomar el ejemplo para mejorar en materia de derechos humanos? Recordemos que hay derechos humanos, se reconocen ya muchos niveles de derechos humanos, pero creo que tenemos tres que la doctrina ha aceptado muy bien. Los primeros son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, y también tenemos los derechos humanos de tercera generación que se conocen como los derechos sobre la paz o los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho humano al desarrollo de las personas. Yo creo que podemos tomar muy bien ejemplos como países como Noruega, que tienen un modelo económico ecualitarista que hace y que permite que todas las personas puedan acceder a esos satisfactores de bienestar para aumentar la calidad de vida. Hay países que, por ejemplo, como Colombia, que reconoce la personalidad jurídica de los ríos, es decir, los ríos pueden hacer alguna demanda en caso de ser violentados. Entonces nosotros podemos seguir varias inercias para sistemas de protección de derechos humanos que están empujando muy fuerte para que puedan ser garantizados, para que las personas puedan tenerlos. México, yo creo que a través de tener una constitución, o la primera constitución en la historia de la humanidad de corte social, en donde se garantizan los derechos laborales y los derechos de la propiedad, en el artículo 27 y 123 correspondiente a cada uno de ellos, no nos quedamos mal en el sistema de protección. Claro que hay todavía algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, en vez de hablar de una acción de inconstitucionalidad, hablar de una acción de inconvencionalidad, es decir, que no nada más pueda protegerse por el mecanismo de inconstitucionalidad la misma Constitución, sino también tratados internacionales, porque hay ocasiones que la Constitución está en colisión con tratados internacionales. Por ejemplo, el arraigo lo tenemos establecido en la Constitución, pero es totalmente inconvencional. Entonces ya se hizo un análisis de inconstitucionalidad del arraigo y no se pudo decretar inconstitucional porque está en la misma Constitución, pero fuera más proteccionista, de acuerdo al principio pro persona, que es el que más protege, si se pudiese declarar la inconvencionalidad del arraigo.
¿Por qué? Porque está en contra de tratados internacionales y sería más proteccionista todavía. Entonces, las áreas de oportunidad las tenemos y que eso está dentro de nuestro sistema jurídico. Gracias por escuchar la primera parte de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. No te pierdas la segunda y última parte.